Ahora vamos con la última presentación a cargo del doctor Fernando Escasuso, que es el jefe de electrofisiología en el Instituto Cardiovascular. Él nos va a hablar sobre la ablación de la fibrilación auricular, cuándo indicarla. Creo que sin duda Fernando es el que más experiencia tiene a nivel nacional en ablación, así que Fernando te escuchamos atentos. Bueno, gracias Gastón, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, la tarea que se me planteó es hablar de ablación de fibrilación auricular, pero específicamente de cuándo usar la bala de plata. Y ahí quería estar seguro de lo que estábamos hablando, así que no usé ChatGPT, pero fui a un Wikipedia a ver qué es bala de plata. Y dice que es cuando se busca o se tiene una herramienta con una solución simple y eficaz. Así que agradezco a los directores que ya piensen que la ablación de la fibrilación auricular es la solución eficaz para la fibrilación auricular. Hemos avanzado mucho, gracias. Pero sin ser tan aspiracional, creo que, y ya lo han presentado los expositores anteriores, ablación de fibrilación auricular es mejor que tratamiento farmacológico y un poco hace en referencia a esto. Sabemos que la ablación de FA es mejor que tratamiento farmacológico, pero por eso, ¿la indicamos siempre o cuándo la indicamos? ¿Hay algún algoritmo? ¿Hay algo que nos ayude a hacer la mejor ablación para nuestro paciente? Bueno, para eso vamos a ver un poco cosas que también sabemos, pero ¿cuál es la situación? La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente. Habló recién el doctor Cingolani de 3 millones de enfermos de fibrilación auricular para el año 2035 en Estados Unidos. Podemos extrapolar acá. Por lo tanto, hablamos de una progresión geométrica, pero no tanto epidemiológico, sino también en el paciente. Y vamos a ver que esto en el aquí y en el ahora es más importante, cómo es la evolución de la enfermedad en el paciente. Esto nos lleva a que se consuma gran cantidad de recursos, no solamente económicos, técnicos, sino recurso humano, que lleva mucho tiempo formar y tener un grupo o un equipo para trabajar con esta patología. Y ya hemos dejado de decir hace tiempo que es una arritmia benigna. Yo me crié con el concepto en la residencia de que, bueno, una arritmia que molesta un poquito, da palpitaciones, control de frecuencia, no va a pasar nada. Hoy sabemos que no es tan así. Más de lo que dijo el doctor Cingolani, seguimos. ¿Por qué no es una arritmia benigna? Bueno, porque tiene dos comorbilidades muy serias. Una es la insuficiencia cardíaca, otro es el ACV o el stroke, y eso conlleva a internación, lo que determina el aumento de la mortalidad. Y siempre hay que tener muy presente cómo funciona la mortalidad en fibrilación auricular. Si uno tiene 2 pacientes de 70 años con estenosis aórtica severa, pero uno tiene fibrilación auricular y el otro no, el paciente con fibrilación auricular tiene 50% más de mortalidad. No es para nada despreciable y creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos, primero para ganar esta batalla, que es una epidemia, y segundo para poder reducir mortalidad en nuestros pacientes. Es así que ya hace tiempo, año 2000, ya pasaron 23 años, el AFIRM intentó demostrar si la estrategia de control de ritmo, o sea, mantener ritmo sinusal, era superior a controlar solamente la frecuencia y no encontró diferencia. Sí encontró diferencia que si había ritmo sinusal, la mortalidad bajaba 41%, pero el efecto proarrítmico de las drogas antiarrítmicas lo aumentaba en un 41%, y ese fue el motivo por el cual no dio significativa la diferencia, además del 30% de cruzamiento. Es así que los autores dicen y concluyen que la presencia del ritmo sinusal es fundamental para disminuir mortalidad, pero debería ser logrado con otra herramienta que no fuera el antiarrítmico. Y acá empieza entonces la era de la ablación, sabiendo que los antiarrítmicos no podrían lograr su cometido ni por eficacia, ni porque agrega mortalidad por proarritmia. Nathal Stanley, que deben de conocer muchos de ustedes, investigador básico, Montreal Heart Institute, que trabaja mucho en fisiopatología y a nivel celular de fibrilación auricular, dijo exactamente lo mismo que dijo el AFIRM. Habría que lograr mantener el ritmo sinusal lo más precoz posible cuando inicia la enfermedad. Para evitar esto, la progresión geométrica, fíjense que no es lo mismo un paciente con fibrilación auricular paroxística que evoluciona persistente o
termina en permanente cuando el médico dice que ya no hay más nada para hacer. O sea, hubo mucho tiempo para perder. Si miramos bien, fíjense que entre el paroxístico y el persistente, donde inicia ahí la barra, son solamente 5 años. Es un promedio, puede ser más rápido, puede ser más lento. Estadísticamente hablando, todos los trabajos muestran que la progresión es de un 8% por año y que no es lo mismo tener paroxística, la fibrilación auricular, que padecerla de manera persistente. No es una buena cosa porque aumenta 38% el riesgo de stroke y 22% el riesgo de muerte. O sea, si bien la fibrilación auricular aumenta mortalidad, si evoluciona el paciente hacia una forma persistente, la incrementa aún más. Por eso que la primera premisa es que cuanto antes mejor. Esa es la bala de plata, no esperar al que el paciente haga remodelamiento eléctrico, dilate su aurícula izquierda, padezca de cardioversiones o tenga complicaciones con la amiodarona. Circa-Dose lo demostró claramente. No le iba igual a los pacientes que tenían episodios cuya duración era menos de 24 horas que los pacientes que tenían episodios que podían durar hasta una semana. Que por las guías de fibrilación auricular, eso es una FA paroxística. Ahora, si hacemos sintonía fina, no es lo mismo un paroxístico con un episodio que le duró 2 horas que uno que le duró 7 días, porque habla de que la auriculopatía, la fibrosis auricular, el remodelamiento eléctrico es mayor, y entonces ahí vemos las tasas de reversión o mantenimiento de ritmo sinusal después de la ablación. Cuanto más duraba su fibrilación auricular, peor era la evolución. Este es el mejor de los casos, el mejor de los mundos. Paciente de ablación en primera línea. Fibrilación auricular sin cardiopatía estructural, fibrilación auricular solitaria. Le indican en Circa-Dose una ablación por criobalón. No importa acá la tecnología, pero solamente para contarles en qué constó el protocolo. Jensen Andrade, también de Canadá, muestra estos resultados. Hoy también se habló del LIS-AFNET 6, este es el 4, que se usó la base de datos, NET viene del Network Europeo, se randomizó a todos pacientes con fibrilación auricular primera vez y se le eligió tratamiento convencional o habitual o se le eligió el tratamiento para control de ritmo. La evolución a 2 años, fíjense que el 20% de los pacientes requirieron de una ablación, hubo una gran tasa de crossover y el trabajo fue suspendido por la diferencia que hubo en stroke y mortalidad en la rama de ritmo sinusal, mucho mejor que en la rama control de frecuencia. Y fíjense que esos fueron los endpoints combinados. Se redujo en un 28% la muerte de origen cardiovascular, pero se redujo en un 35% la tasa de stroke y en un 29% la hospitalización. O sea, mantener el ritmo sinusal es mucho mejor. No importa con qué estrategia en este trabajo, si era tratamiento antiarrítmico o ablación, pero hasta acá es un AFIRM. ¿Por qué este dio significativo y el AFIRM no lo dio? Bueno, lo único que cambió en estos 23 años es la incorporación en el tratamiento de la fibrilación auricular de la ablación, que en el AFIRM no la teníamos. Y vamos a ver qué elementos contribuyeron a este buen resultado, a esta disminución de mortalidad cuando mantenemos ritmo sinusal. Y la presencia de ritmo sinusal, seguimiento al año, 81% tuvo que ver. O sea que presencia de ritmo sinusal lo es todo. Si tomábamos el grupo de pacientes que tuvieron recurrencia, segundo grupo, y el ritmo sinusal solamente aportó 31%. Y el control de la presión o de la hipertensión, presión elevada, solamente aportó un 10%. O sea que la presencia de ritmo sinusal, insisto una vez más, parece ser lo más importante para reducir mortalidad, insuficiencia cardíaca y stroke. Y más aún, ya no importa el síntoma. Fíjense que la curva de pacientes asintomáticos con la curva de pacientes sintomáticos es la misma. Digo porque la guía dice paciente sintomático refractario al tratamiento farmacológico como indicación de ablación en fibrilación auricular. Este estudio, que es la base de datos de toda la Comunidad Europea, dice que el síntoma no influyó en el resultado y en la evolución. Estudios ya más chicos, estos sí randomizados, no una base de datos, como el STOP-IF,
también demostró en el año 2021 una reducción de la incidencia de fibrilación auricular recurrente en el 75%. Y en el RDIF, que se publicó en el mismo fascículo del New England Journal of Medicine, en la misma semana, 2 centros diferentes apoyan con el mismo resultado, 64% de reducción de fibrilación auricular recurrente. Y lo último, de nuevo Andrade, con su criobalón, muestra que no solamente reduce la incidencia de fibrilación auricular paroxística, sino que retarda la progresión a fibrilación auricular persistente. Y veníamos de ver cómo era más grave tener una fibrilación auricular persistente, que aumentaba stroke y aumentaba muerte. Reducirla en el 75% sería una gran cosa y el estudio de Andrade lo viene de demostrar. De esta manera podríamos hacer frente entonces a esta epidemia con menor utilización de recursos, sobre todo en los sistemas de salud. Todos los trabajos demostraron que la ablación es mejor que el tratamiento farmacológico por reducción de los 3 endpoints que hoy estuvimos hablando toda la mañana. Lo que nos lleva a que hay una tasa de cardioversión que baja en el 75%, visita a las salas de emergencia en un 62%, hospitalización en un 43% y uso de drogas antiarrítmicas en un 86%. Y creo que esto también es un valor agregado de la ablación, donde cualquier sistema de salud que debe saber en qué utilizar sus recursos debe hacer mucha atención, porque no es solamente el síntoma, no es solamente la insuficiencia cardíaca del paciente, sino es también cómo afrontamos esta situación de tanta fibrilación auricular y de lo que nos espera. ¿Cuál es el mejor candidato? ¿Cómo podemos elegirlo? Por todo lo que dijimos, tienen que ser pacientes jóvenes, menos de 65 años, tener una historia corta de fibrilación auricular, menos de 1 año, con episodios cortos idealmente, y en lo posible que no vengan con tratamientos antiarrítmicos previos, en el sentido de que esto hoy en día está demostrado que es pérdida de tiempo. Si rotamos un antiarrítmico, pasamos al otro y pasamos al otro, quizás pasaron 3 años. Y sería bueno tenerlo cuanto antes en el laboratorio de electrofisiología para poder solucionar su problema. Por último, lo que les quería comentar es que la ablación entonces es superior, ya lo vimos con otros trabajos, a todo tratamiento antiarrítmico, que cuanto antes indique la ablación es más eficaz y más eficiente, y que la ablación como tratamiento de primera línea hoy en día ya debería ser considerada en las guías como una indicación de clase 1A. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Perdón. Tanto el doctor Oscar como el doctor Escasuso nos dejaron 2 conceptos muy importantes, que la ablación es el mejor tratamiento antiarrítmico, sin dudas, de la fibrilación auricular y que es capaz de enlentecer la progresión de la enfermedad. Sin embargo, el doctor Oscar nos mostró diferentes energías, diferentes técnicas. Estamos en el 70% de mantenimiento de ritmo sinusal al año aproximadamente. Y la pregunta es, ¿seremos capaces de curar en algún momento la fibrilación auricular paroxística, doctor Oscar? Es una pregunta... ¿Me escuchan, verdad? Es una pregunta difícil de responder. Desde luego se está poniendo un gran interés en lograr ese objetivo, con nuevas fuentes de energía, con nuevos diseños de catéteres. El tema es que lo que tenemos claro es que lo que tenemos que conseguir en todos los pacientes es un aislamiento duradero de venas pulmonares. Y con este objetivo yo creo que estamos alcanzando un techo de eficacia en torno al 80%, 80-85%, y que es muy difícil de superar. De hecho, ningún estudio nos habla de valores de efectividad o de eficacia de mantenimiento del ritmo sinusal por encima de estos valores. Yo lo que considero es que quizá hayan otros protagonistas en la fibrilación auricular, que las venas pulmonares es el protagonista en la mayor parte de pacientes y que necesitamos identificar esos otros protagonistas, esas otras fuentes de fibrilación auricular, y es donde necesitamos mejorar no ya nuestros procedimientos de ablación, sino quizá nuestros procedimientos diagnósticos para buscar nuevos objetivos a los cuales dirigir nuestras técnicas de ablación. Por lo tanto, es ese campo quizá el que nos falte por mejorar para acabar de tratar de conseguir esos valores que al menos en la fibrilación auricular paroxística nos aproximen
a valores cercanos al 100%. Al 100%. Muchas gracias. Y una pregunta al doctor Cingolani, de fibrilación auricular subclínica, todo esto que nos contaste, la detección de la fibrilación. Yo quedé un poco deprimido, si se puede decir, después de la publicación del NOAA-TAFNET 6, el estudio que demostró, que bien nos presentaste, que en una población incluso enferma, por decirlo de alguna manera, los pacientes de ese estudio tenían más de 78 años, tenían un CHA2DS 4 y tenían estos episodios detectados a través del marcapaso de frecuencia auricular rápida en promedio de 2.8 horas, es decir, en un tiempo bastante prolongado. Y sin embargo, la tasa de stroke fue muy baja y por lo tanto, obviamente un anticoagulante hizo sangrar más y el estudio fue interrumpido prematuramente. Entonces decimos, bueno, no, la FIA subclínica hay que tener un electrocardiograma para empezar a anticoagularlo. ¿Eso simplemente es cuestión de tiempo? O sea, si yo voy más rápido a sacarme el electrocardiograma, ¿voy a estar anticoagulado? Si me quedo dormido en mi casa y voy más tarde, ¿no? Es difícil de entenderlo, ¿no? ¿Se escucha por acá? Es un excelente punto lo que acabas de decir. El estudio, para mí, es un estudio que mostró lo que mostró, pero para mí el mensaje final es que tiene que haber un especialista verificando el ritmo. ¿Okay? Muchos, si uno lee la letra chica, muchos de esos efectos de respuesta ventricular elevada no fueron verificados y clasificados de manera correcta. Y como vos bien sabés, cuando ves esos informes que todos reportamos, muchas veces hay errores de los dispositivos de la forma automatizada. También está el tema del NOAC. Pusieron un anticoagulante de nueva generación que, si bien pensamos que tiene una predictibilidad, no sabemos al testear una droga nueva si el sangrado puede ser mayor que en otros eventos. Mi mensaje es que para mí ese estudio nos enseñó que, número uno, tenemos que verificar el ritmo, pero yo no sé, la verdad, cómo interpretar el resultado más allá de eso, pero me parece que es un punto súper interesante. Bien. Doctor Oscar, ¿alguna opinión? A ver, la verdad es que es un estudio que todos pensábamos, ¿no? Iba de alguna forma a refrendar esta sensación que teníamos que ante la detección de episodios, aunque no fueran muy prolongados de fibrilación auricular, pues si el CHA2DS era lo suficientemente elevado, la anticoagulación nos iba a reducir eventos isquémicos. Y no ha sido así. Yo lo que creo que con la fibrilación auricular no solo hay que definir la presencia o ausencia de fibrilación auricular, sino que hay un factor clave que es la carga rítmica. Probablemente o los marcapasos o los dispositivos nos permiten detectar episodios muy breves de fibrilación auricular que quizás no sean lo suficientemente importantes como para asociar un riesgo de ictus. De hecho, ya tenemos estudios previos, el ASER, por ejemplo, que hablaba que episodios o se necesitaban episodios de más de 24 horas para realmente incrementar el riesgo de eventos tromboembólicos. Por lo tanto, yo creo que hay un factor que no es que se contemplan en los estudios, como es la carga rítmica, y es un factor que está muy relacionado pues con el riesgo de ictus, con el riesgo de complicaciones cardiovasculares en general en pacientes con fibrilación auricular, y es un factor que yo creo que tendremos que medir a partir de ahora con mayor intensidad a la hora de elegir determinadas estrategias, como por ejemplo el tema de la anticoagulación oral. Vamos a ver lo que nos dice la Artesia, que es otro estudio en marcha, vamos a ver cuál es el resultado, pero desde luego el NOAA la verdad es que ha sido un poco un jarro de agua fría. Esperábamos realmente otro resultado, pero es que si se fijan en los datos del estudio, es que ningún paciente o la mayoría de pacientes con eventos arrítmicos, pues sus episodios apenas superaban en ningún caso las 9 horas de duración. Por lo tanto, yo creo que quizá el estudio también lo que nos dice es que episodios breves de fibrilación auricular quizás no estén conllevando ese riesgo arrítmico, ese riesgo tromboembólico que presuponíamos antes de los resultados del estudio. Muchas gracias. Un comentario cortito respecto de la carga, es muy interesante porque el CHA2DS, cuando dicen hay que anticoagular a un paciente, no nos dicen depende de la carga, o sea, no le des bola a la carga rítmica, no le des importancia a la carga rítmica, anticoagulado según el CHA2DS.
Pero sin embargo vemos que en muchos estudios, el estudio poblacional según carga rítmica da que la FA persistente permanente le va peor que los paroxísticos. Entonces ahí hay como un concepto disonante. Y al mismo tiempo me pregunto, si reducir farmacológicamente o a través de una ablación o cambios en el estilo de vida la carga rítmica, baja el riesgo de tener una ACV. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que pasamos al almuerzo. ¿Y cómo seguimos, Mondragón? Hay una pregunta del público que no quiere dejar pasar. Hola, sí. Buen día a todos, gracias por este espacio. Quiero saber si, además de identificar correctamente al mejor candidato para llevarlo al procedimiento de ablación, hay un mejor momento para indicarle ese procedimiento, porque sabemos que la fibrilación auricular muchas veces viene de la mano de otro contexto clínico, como puede ser, o gatillos, como ser una hipertensión arterial no bien controlada, obesidad, diabetes, síndrome de apneas obstructivas del sueño. Digo, ¿me va mejor si yo no controlé estos factores y lo mandé a hacer la ablación? ¿Esto influye en ese procedimiento? ¿Lo tengo que tener en cuenta o puedo igual avanzar con eso? Bueno, voy a tomar yo la posta. Me parece una excelente pregunta. Lástima no está Maxi Massa, es nuestro director de la clínica de fibrilación auricular. Pero bueno, solo lo que te puedo decir es que hay todo un trabajo de evaluación del paciente que consulta por fibrilación auricular en todos estos aspectos. Y es seguro, tenemos datos, de que la clínica de fibrilación auricular mejora muchísimo el resultado de nuestra ablación de fibrilación auricular, pero hay algunos puntos que son muy frustrantes también. Digamos, los puntos más difíciles que tenemos es el cese tabáquico y control del peso. Quizás uno puede controlar muy bien la diabetes con medicación, puede controlar bien la hipertensión, puede cambiar en algo la dieta, pero muchas veces la obesidad nos genera mucha frustración. Pero seguramente que la fibrilación auricular está dentro de un contexto, no solamente digo porque está dentro de un paciente, sino de comorbilidades, y la evaluación previa es parte de qué es lo que hace mejor nuestra ablación, y eso es la clínica de fibrilación auricular. No sé, ustedes tienen algún otro, vos, Eugenio. No tengo nada para agregar. Creo que lo que vos decís, el team multidisciplinario en la clínica de fibrilación auricular, como tienen ustedes, es el approach que está demostrado que funciona, pero para responder a la pregunta específica, creo que más y más estudios muestran que referir el paciente tempranamente para una ablación es beneficioso. Perfecto. Bueno, muy bien, entonces pasamos a agradecer a los participantes de esta plenaria. Doctor Oscar, muchas gracias por su tiempo, sé que está en consulta y que nos hizo un espacio para estar con nosotros hoy. Le agradezco toda su predisposición. Al doctor Cingolani, gracias por estar. A los coordinadores.